tener la oportunidad de hablar de los enfermos, para mí es un lujazo, ¿no? Entre otras cosas porque estoy absolutamente convencido, aquí hay algún médico también, y lo digo para su consuelo, entre las muchas cosas que hacen los enfermos una vez que se han muerto, es que rezan por nosotros. Yo me acuerdo hace pocos días, un médico muy amigo mío, claro, todos los médicos amigos míos son ya de mi edad, ¿no? Y por lo tanto próximos o rondando los 70, ¿no? Entonces me decía, oye José Luis, este está preocupado con su salud, dice, reza por mí. Y le dije, que sepas que lo hago todos los días. Rezo todos los días por los compañeros de promoción vivos y difuntos, que ya tenemos algunos. Digo, pero te diré que los miles de enfermos que has cuidado y que ya están en el cielo, estarán diciéndole cosas bonitas de ti al Señor. Y le dirán, entre otras cosas, aunque este es un poquito piernas, pero es buena gente, ¿no? Entonces, tú cuenta con que el día que te presentes delante del Altísimo, ahí va a haber mucho rostro conocido que estarán diciéndote bienvenido y muchas gracias, ¿no? Entonces, bueno, por eso a mí me parece que es un lujazo hablar de esto. La primera cosa es, si hemos comido un cocido, ahora efectivamente, yo es que creo que no cabe segunda, hay que tomarse una cosita así, un helado que es muy digestivo con alguna cosita, ¿no? Y yo voy a procurar, algunos ya me lo habréis escuchado, pero nuestro amigo, que era amigo de los dos, Pablo Domínguez, que en paz descanse, un gran profesor y un gran amigo. Me acuerdo que un año que estábamos, le invité en Lima a que viniera a darnos la formación permanente y el retiro para el clero. Y en un momento de su intervención dijo lo siguiente. Dice, los curas tenemos, o en general los clérigos, tenemos la costumbre de mantenernos siempre en el plano del tema. Y hay que aprender a meterse en el plano del problema. Digo, muy bien, Pablo, ¿y esto qué significa? Dice, pues muy fácil. El plano del tema. ¿Cómo arde un edificio? Es apasionante saber la importancia de las corrientes de aire, las distintas alturas, los materiales del edificio. Es apasionante estudiar cómo arde un edificio. Problema, tu casa está ardiendo. Punto. Fin de la especulación, ¿no? Entonces, a mí me parece que es verdad que es bueno saber cómo arde un edificio para saber cómo apagarlo cuanto antes, ¿no? Pero lo determinante es que mi casa está ardiendo. Bueno, pues eso es lo que voy a tratar de hacer. A mí me parece que las personas que sufren unidas a Cristo, todas las que sufren por cualquier causa, son, pero esto, unidos a Cristo, son particularmente misioneros de esperanza. Yo esto que lo han enseñado en América, en los Andes centrales, estuve trabajando en Huancavelica, el departamento más pobre del Perú entonces. No creo que haya mejorado mucho la situación, pero ellos me han enseñado a vivir de esperanza viviendo mal, con un presente arduo, ¿no? Y sin embargo, porque estaban unidos a Cristo. A mí esta clave me parece que es muy importante, porque la pobreza por sí misma no es motivo de esperanza. El dolor por sí mismo no es motivo de esperanza. Cristo es la razón de nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Y a mí me parece que esto es muy importante recordarlo. He terminado en estos días de leer un libro, no tengo comisión, pero que os animo vivamente a leer, Esperanza para náufragos, de un religioso francés, Adrien Cardiat, en el que viene a decir una cosa que cuando la leí la primera vez te puede poner un poco como en guardia y decir, a ver qué despropósito dice. Y dice, no es la cruz la que salva, sino la manera en que Jesús vivió el suplicio de la cruz. La cruz no salva a nadie, pero Él ha hecho de la cruz el lugar del mayor amor,
sin eliminar su condición de víctima, ni negar el mal que se le hacía. Ha elegido el perdón. Bueno, pues a mí me parece que en este sentido los enfermos y todos los que sufren por la pobreza, los perseguidos, unidos a Cristo, son misioneros de esperanza. Porque además nos muestran la esperanza en bruto. Ahí no hay especulación que valga. ¿Cómo se puede vivir con alegría, con optimismo, cuando te falta lo más necesario? Yo he tenido la ocasión de conocer catequistas en Huancavelica, que eran pobres, no, paupérrimos, o sea, en peores condiciones que los más de 400 personas que están en el aeropuerto de Barajas. Ayer tuvimos una reunión en la diócesis y Cáritas nos dio un informe de toda esta situación. Pues viviendo en situaciones más duras, con unas casitas que son un único espacio de adobe, con un tejado, vamos, un tejado es mucho decir, un techado de pajas y de ichu, ¿no? Una cosa que crece solo en la altura. Y sin embargo, te recibían con alegría. Se vivía con una expectativa que dices, bueno, llegas y en lugar de decirte, ¡ay, qué mal está el mundo porque estamos hartos, porque nos falta tal, porque nos falta cual! Lo primero te preguntan, ¿necesita alguna cosa, padre? ¿Quiere algo? Y lo primero que se te viene a la cabeza, por lo menos a mí, es decir, madre mía, que si quiero algo, la cantidad de cosas que me sobran. O sea, que lo primero que aprendes es que para ser feliz no hay que tener cosas, hay que tenerle a Él. Claro, estos catequistas, cuando les oías hablar de Cristo a su gente, dices, amigo, esto es... O sea, aquí no sé exactamente cuál será la definición de la virtud teologal de la esperanza en relación con la... No, lo estás viendo en bruto. Ver a muchachos menos que adolescentes que juegan al fútbol con lo único que tienen, que son botellas de plástico, unidas unas con otras y envueltas con una cuerda, y verles reír, dices, bueno, yo me acuerdo que la primera vez que presencié esto, claro, yo era un recién llegado y un analfabeto total en estos temas. Porque lo primero que me surgía cuando les miraba, estaban jugando en nuestra casa, que teníamos una cancha de fútbol que tenía 3 palos, ¿no? Pero claro, era casi una cancha reglamentaria para ellos, ¿no? Y verles jugar al fútbol con botellas de plástico ahí amalgamadas, lo primero que se me venía a la cabeza es, ¿quién tiene la culpa de que estos pobres estén como están? Y mientras yo pensaba esto, no jugaba al fútbol con ellos. Cuando me di cuenta, dejé de pensar cosas que además que no están en mi mano resolver, y me puse a jugar con ellos al fútbol y a reírme con ellos. Bueno, en ese sentido, los que no tienen son efectivamente misioneros, transmiten esta esperanza y nos ayudan a nosotros a vivir así de otra manera. También los enfermos me han enseñado muchas cosas, desde mi otra profesión como médico. Además he tenido la suerte de ser una cosa que ahora están como muy deseados por parte de la administración, médico de familia y en ambiente rural, ¿no? Que es lo máximo de la expresión del ejercicio de la medicina. Bueno, pues me han enseñado muchas cosas. Me han ayudado a vivir, ¿no? a descubrir que la esperanza, primero, tiene una íntima relación con la historia, ¿no? Este librito que os he dicho antes de Esperanza para náufragos hace una reflexión interesantísima del profeta Jeremías cuando están a punto de llevárselos a todos al exilio y los falsos profetas están diciendo no pasará nada, el Señor está con nosotros, no nos ganarán. Y Jeremías decía, nos van a pasar por alto, ¿no? Y efectivamente, todos deportados. Dice, pero ¿cuál era la esperanza? Decía Jeremías, pero Dios está conmigo, Dios está con nosotros.
Bueno, si uno no descubre esa faceta, esa verdad profunda de la esperanza, que se tiene que vivir en el presente, porque no es una esperanza utópica que está ahí, bueno, algún día todo esto pasará. No, no, hay que vivirlo en el momento presente. Y yo escuchaba, siento no haber podido venir antes, pero esto del pluriempleo tiene sus limitaciones, ¿no? Pero me hubiera gustado escuchar la ponencia desde el principio, porque es verdad, yo tengo la sensación de que nosotros estamos como contagiados de esa secularización de la esperanza. Yo no me canso de decírselo a los capellanes y a los delegados. Tenemos que aprender de los enfermos qué significa esperanza. Pero claro, cuando la fe ha quedado como diluida en emotivismo, racionalismo, pues entonces la esperanza no tiene apoyo, porque nuestra esperanza es una persona, Cristo. Todo lo demás pasa. Él es para siempre. La caridad también. ¿A qué hemos reducido muchas veces la caridad? A solidaridad. No es que no haya que ser solidarios, claro que hay que ser solidarios. Pero no es lo mismo una solidaridad movida por la caridad de Cristo que nos surge, se hace de otra manera. Yo he visto a curas en Huancavelica, en concreto un burgalés, Alfredo Pérez Bustillo, nos regresamos los dos juntos de allá. El pobre pasaba unas noches con los proyectos, con cosas que empezaban, que no llegaba el dinero, que habíamos comprado papas para sembrar en un sitio y dice, joder, llego y se las han comido, ¿no? Entonces dices, bueno, si no es la caridad de Cristo la que te anima, te comes a los tíos que se han comido las papas, ¿no? Dices, tú sabes el trabajo que nos ha costado conseguir el dinero, transportarlas hasta aquí, unas patatas especiales que van a dar, no, que se van a multiplicar, van y se las comen. Pucha, dices, pues entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Digo, nuestra esperanza sigue siendo Cristo. No que estos hombres no se coman las papas, ¿no? Bueno, pues eso, a mí me parece que en ese sentido tenemos que aprender a descubrir, ¿no? Que la esperanza no tiene nada que ver con el optimismo. El que vive de esta esperanza profunda es siempre optimista, pero el optimismo no es la esperanza, no hace justicia. Decirle a un enfermo que tú sabes que tiene un cáncer con muy mal pronóstico, ¿qué haces? Decirle, bueno, no te preocupes, ya verás como todo esto, perdona. Ayer mismo hablaba con una sobrina mía que tiene un hermano, es sobrina, ¿cómo se diría? Política, porque es la esposa de un sobrino de verdad, un sobrino de sangre, ¿no? Que tiene un hermano con 50 años con un cáncer de recto y con feo, y con pronóstico de regular a peor, ¿no? ¿Qué haces? Decirle, bueno, no te preocupes, ya verás como con la quimio, con la radio. Cuando leí el informe, pero perdona, lo que habrá que hacer es ayudarla a decir, bueno, vamos a tratar de que esté lo mejor, vamos a rezar por él, ¿no? El Señor se hará presente. ¿Cuántas veces el Señor se hace presente precisamente en la enfermedad, con ocasión de la enfermedad? Esto recuerdo que en mi primer año de cura, mis primeros meses, estaba en Móstoles, en el más allá. Yo por eso soy muy partidario de la vida eterna, porque he vivido en Móstoles. Y entonces, claro, eso está... Ahora ya está más cerca, ¿no? Pero, bueno, ahora con el arreglo de la Nacional 5 ha vuelto al más allá, pero me acuerdo que una chavala de catequesis me encuentra por la calle y me dice, oye, José Luis, tengo un hermano, ya me había contado la situación del hermano, drogadicto, en la cárcel por robos, volvía a salir, dice, está con SIDA y está muy malito. Me gustaría que se pudiera confesar y que recibiera la comunión. Yo dije, ok, ¿en qué habitación está? Fui a la parroquia, cogí el Santísimo, los óleos, y me fui rezando el rosario y pidiéndole a la Virgen, digo, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque era un tipo drogadicto que va a una farmacia y después roba y se pincha y ahora yo voy a decirle qué cosa.
No sabía ni cómo empezar. Bueno, pues llego al hospital, iba a decir al hotel, llego al hospital, estaban ahí hermanos suyos, sus padres. En cuanto me vio debidamente identificado, dijo, fuera, a todos, menos a mí, claro, y venga. Pum, pum, pum. Yo me quedé. Y entre las cosas que me contó, que le pedí permiso para contarla, porque esto no es materia de la confesión, pero hay que pedir permiso, y como el pronóstico era infausto, se murió a los 2 días, pensando en el consuelo también de sus padres, le pedí permiso para contar lo que os voy a decir ahora. Me dice, ¿te acordarás de la guerra de Bosnia-Herzegovina? Bueno, yo creo que aquí casi todos nos acordamos de esa guerra. A lo mejor los más jóvenes no sitúan Bosnia-Herzegovina, pero hubo un momento que se mataba a gente en la calle porque había francotiradores. Entonces este me cuenta que viendo cómo un día pegaban un tiro a un niño, desde entonces rezo todos los días el rosario pidiendo por estos niños. Yo pensaba, digo, madre mía, o sea, un señor que roba, que se droga y que después de no se rezaría el rosario, antes o después de colocarse, antes o después de robar la farmacia, no lo sé. Pero lo que sí sé, yo entendí en ese momento clarísimamente que María se había encargado de todo lo demás. He leído hace unos días un libro también de un monje francés, no sé por qué caen en mis manos ahora este tipo de cosas, pero en una de las cosas que leí, nunca lo había entendido así, él decía que, bueno, él tiene como la convicción de que el Señor le pide que hable de la necesidad de que los sacerdotes seamos más eucarísticos y que tengamos más afán de reparación. Y entonces le decía al Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Dice, y el Señor me hizo entender, no te preocupes, de eso se encargará mi madre, igual que organizó la casa de Juan cuando le recibió. Yo nunca se me había ocurrido pensar que a Juan la Virgen le organizó la casa. Bueno, pues a nosotros también, y a este muchacho que se confesó, recibió la unción de los enfermos, la comunión, y se murió a los 2 días. Yo me encomiendo a él muchas veces, y cuando tocan situaciones complicadas le digo, pónmelo fácil, como tú me lo pusiste, ¿no? Mándalo salir y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, es verdad, muchas veces la enfermedad es el momento en el que la vida de Dios irrumpe de una manera particular. Y por lo tanto, que nos ayuda a vivir de esa esperanza con mayúsculas, sin especulaciones. Se me viene a la cabeza, estaba yo un día haciendo una sustitución a un capellán en un hospital de Madrid, grande, La Paz, y me dice una señora, mi marido se está muriendo y querría que se confesara y que le diera la unción. Digo, vamos a por ello. Me dice el nombre, la habitación, pum, pum, entro, la señora, su esposa me estaba esperando fuera, le di los buenos días, le dije, mire, soy el capellán del hospital, si quiere alguna cosa, nada. Empezamos bien. Digo, bueno, ¿quiere que recemos juntos un Padre Nuestro? No. ¿Le importa si lo rezo yo por usted? No. Yo ya no sabe qué más decir. ¿Le doy la bendición? No. Y entonces, bueno, pues a mí se me habían agotado los recursos. Pero claro, me faltaba el recurso más importante, el que tenía su mujer. Entonces salgo y me dice su mujer, ¿qué tal? Digo, mire, me ha dicho que no a todo. Me dice, no se vaya. Entró y en menos de 1 minuto me dice, pase. Suave como una estera. Confesado, comulgado, ungido, apañado. Cometí el error de haberle preguntado qué le ha dicho. Porque a esto le da vueltas más de una vez. ¿Cómo es posible que en menos de 1 minuto su mujer, que adora a su marido, y la clave es su marido que adora a su mujer, ha cambiado el disco?
Y a mí se me viene a la cabeza que seguramente le habrá dicho: si te mueres así y no te confiesas, nunca más nos veremos, porque no irás al cielo. Una cosa parecida. No me consta, o sea, esto es pura especulación. Pero claro, si él está enamorado de su mujer y su mujer le dice: nunca más podremos volver a vernos, y el tipo sabía que se estaba muriendo, pues dijo: no, que entre el cura y que le echen lo que me tengan que echar. Entonces, bueno, en este sentido, los enfermos, digo, la enfermedad misma es un momento singular, o sea, que actúa en la historia. La esperanza, esto es lo que quiero transmitir, ¿no? La esperanza actúa en la historia de los sujetos. Por un mecanismo, no tengo ni idea cómo se habrá abierto paso el Espíritu Santo en estas situaciones, no lo sé. Pero lo que sí sé es que es capaz de mover los corazones y tornar la cruz, el dolor y el sufrimiento en ocasión de alcanzar vida con mayúsculas, vida verdadera. Los enfermos también son portadores de esperanza y anunciadores de esperanza con su sola presencia, porque nos ayudan a poner la mirada donde corresponde, a levantar la mirada al cielo. Tengo un buen amigo magistrado, estos también están de moda ahora, que hace unos años me decía: José Luis, tengo un tío al que quiero muchísimo, que me encantaría que hablaras con él. Digo, no pongas demasiadas esperanzas en lo que yo pueda decirle a tu tío, porque mi tío, que es agnóstico, que en fin, descreído. Y total, quedamos un día, echamos la tarde, hablamos de todo lo que por haber. Yo me exprimí el cerebro, que ya me queda poquito. Dije todo lo que sabía con escasísimo éxito, porque nunca más volvimos a vernos. Ni me devolvía los mensajes, ni me llamaba, y entonces pasa. Esto está muy bien porque el Espíritu Santo nos va poniendo en nuestro sitio a todos, ¿no? Para que nos demos cuenta de que somos siervos inútiles, ¿no? Sobre todo inútiles. Y a los 2 años me llama mi amigo el magistrado y me dice: oye, José Luis, mi tío se está muriendo. Está en el hospital de Santa Cristina. Pero vamos, se está muriendo, que se está muriendo. Y me ha dicho: si viene el cura, ese amigo tuyo con el que hablé una vez, vemos. ¿A ti no te importaría? Digo, no te preocupes. Y como la providencia de Dios hace las cosas de ordinario muy bien, ¿no? Rara vez se equivoca, pues, bueno, es una ironía, no vaya a ser que el Espíritu Santo no se equivoca jamás, ¿no? Pues el día, esto me lo dice por la noche. Al día siguiente, digo, no, a primera hora estoy en el hospital, o me viene fatal porque tengo la misa aquí, una reunión allá. Dice, no, como lo deje para la tarde, no llego. Y no hubiera llegado. Me voy, un sitio complicado para aparcar, no encontraba dónde, y como tenía prisa quería dejarlo cerca del hospital. O sea, los planteamientos humanos. Dice, ¿esto cómo hay que resolverlo? Aparcando cerca, dándole al tema un poquito de agilidad, ¿no? Nada de agilidad. Aparcar mal y decir, que sea lo que Dios quiera. Me fui, estuve hablando con este hombre, una gozada absoluta, se confesó, le di la unción de los enfermos, le di la comunión, y después de estar casi 40 minutos charlando, él era consciente de que se iba, me dice: mira, José Luis, a mí ahora solo me interesa una cosa, ver el rostro de Cristo. Pucha, digo yo, pensando si me habrán puesto una multa, si cuando salga tendré el coche, cuando resulta que lo único determinante es que un día pueda decir lo que este hombre, que pueda ver el rostro de Cristo. Falleció esa misma tarde. Yo muchas veces también me encomiendo y me acuerdo, porque cuando te empiezan a agobiar las cosas, dices, un momento, hay que establecer prioridades, ¿no? Bueno, esto a mí me lo han ido enseñando los enfermos. Y a ser capaces de vivir también con alegría en medio del dolor. En los años que estuve en el Perú, los últimos estuve en el seminario de Lima. Y teníamos un muchacho tipo
fantástico, había terminado lo que aquí llamamos, bueno, ahora creo que tampoco se llama ingeniero de caminos, sino ingeniero civil, ¿no? Ingeniero civil. Tipo de ingeniero civil espectacular, buenísimo, piadoso, con ELA. Y claro, llegó un momento, la enfermedad esta esclerosis lateral amiotrófica, que cada vez son menos capaces, ¿no? Y más dependientes porque ya no podía el pobre moverse bien. Y entonces pusimos en la habitación de al lado, pared con pared, un seminarista de su curso para que le cuidara. Y si tenía alguna necesidad, con que golpeara con el brazo, con una pierna la pared, el otro entraba y le ayudaba. Pero un día, en lugar de hacer eso, intentó ir al baño él solo. Se cayó de bruces. Se rompió la nariz, la mandíbula, los dientes. Un cuadro. Oh, me avisa el que estaba a su lado y me dice, padre, que se nos ha caído Tim. Bueno, no sé lo que se ha hecho. Tiene la cara. Cogimos, nos lo llevamos al hospital y, bueno, la enfermera empieza a limpiarle para que el médico pudiera evaluar qué es lo que había pasado, ¿no? Cuántos dientes faltaban, si se había roto el paladar, en fin, para ver cómo estaba la situación. Y según le estaban curando, Dean Martínez, que cada vez que pienso en esto, él decía, en lugar de decir, qué mala suerte, ay, lo que me duele, no, le dice a la enfermera, dice, yo creo que con esto he perdido mi sex appeal. Entonces tú ahora da una charla sobre el optimismo y el sentido de la verdadera esperanza, ¿no? Bueno, a mí me parece que en ese sentido tenemos como que aprovechar a aquellos que de alguna manera están, yo no sé si la palabra es más cerca, más lejos, pero que es que su esperanza es esa, su esperanza es ver el rostro de Dios. Y entonces, esto no te quita el dolor y no te quita el sufrimiento, pero ciertamente que te ayuda tantas veces a vivirlo todo de una manera distinta, ¿no? Por eso, digo, vale la pena, son los verdaderos testigos de esperanza. Y una cosa importantísima, el enfermo ganado por la esperanza se convierte a su vez en camino de esperanza. Esto, a medida que uno está cerca de los enfermos, que les cuidas, que les quieres, descubres hasta qué punto ellos son camino de verdadera esperanza. Los enfermos en ese sentido son una gran esperanza para el mundo. Decía San Juan Pablo II en la carta apostólica Salvifici Doloris, los que participan en los sufrimientos de Cristo, pero es muy importante aquí, si quitamos a Cristo de la ecuación, hemos terminado. Yo me voy a mi casa a que me den un cocido de verdad. Los que participan en los sufrimientos de Cristo conservan, no tiene desperdicio ninguna de las palabras que utiliza aquí San Juan Pablo II. Conservan en sus sufrimientos, en el presente, no en una cosa, ¿no?, una especialísima partícula del tesoro infinito de la redención del mundo. Ahora, a ver, ¿en qué consiste esa especialísima, número 27 de Salvifici Doloris? Esto conviene leerlo tú, día sí, día no. ¿En qué consiste esa especialísima partícula del tesoro infinito de la redención? Y pueden compartir este tesoro con los demás. Entonces, en ese sentido, los enfermos no solo nos muestran y nos contagian esta esperanza, sino que además, de alguna manera, pueden compartir ese tesoro del que habla aquí el Papa, que es esa especialísima partícula del tesoro infinito de la redención del mundo. No, si tú miras a un enfermo desde esta perspectiva, bueno, pues yo creo que nos ayudará a tener de todo, más paciencia,
mirar con cariño, aprender a descubrir que la ternura en el trato es donde te la juegas, porque en el fondo es lo que ellos nos van a enseñar, ¿no? El Papa Francisco, es que me sale Fratelli Tutti, pero no es Fratelli Tutti, es Evangelii Gaudium. Yo cuando lo leí la primera vez, reconozco que dije yo, una idea genial, interesante, pero cuando la volví a leer y la pensé me parece fantástica y que vuelvo sobre ella y me ha ayudado muchísimo. Decía el Papa, es preciso volver a creer en lo revolucionario de la ternura. Y dices, a mí esto me lo ha enseñado la providencia de Dios cuidando a mi madre el último año de vida. Volver a creer en lo revolucionario de la ternura. Si nosotros somos capaces de descubrir la esperanza que nos transmiten los enfermos, si somos capaces de descubrir que ellos nos pueden hacer partícipes de esa partícula del tesoro infinito de la redención, que vaya usted a saber en qué estaba pensando el Papa cuando dijo lo de la partícula. A mí lo de la partícula me ha dejado atónito. Bueno, pues si nos damos cuenta de esto, entonces seremos capaces de mirarles de otra manera y lo que es más importante, transfigurando esa mirada de ternura, nos ayudará a nosotros a mirarnos también así, ¿no? Bueno, yo tenía dos cosas más, pero es que he visto el reloj, son y 48, y otro cura que también conoce aquí, mi amigo que ya está en el cielo, un cura vasco, nos decía cuando éramos seminaristas, los curas hablamos mucho, don Michel Revilla, y decía que sepáis que a la media hora se ha ido el Espíritu Santo. Entonces no tiene objeto seguir insistiendo, ¿no? Y yo esto lo llevo a pie juntilla, ¿no? Esto y hablar de tal manera, como decía mi madre que ya está en el cielo, que son las únicas que te dicen las verdades del barquero. Cuando yo estaba en Móstoles, en el más allá, algunos domingos se venía conmigo. Y claro, iba a la misa de su hijo, por supuesto. Y ha sido mi mejor crítica, porque me dice, después en casa comiendo, me dijo, eso que has dicho debe de ser muy interesante, pero no me he enterado de nada. Y así, domingo tras domingo, y yo intentando, no, y desde entonces dije yo, lema, que lo que tenga que decir lo entienda mi madre, y me da igual el foro en el que esté hablando. Y dicho esto, fin.